A ver, el análisis de datos. A mucha gente le suena a un laberinto de fórmulas súper complejas, pero en el fondo, en realidad es un flujo de trabajo, una especie de hoja de ruta muy fiable que transforma simples números en conocimiento de verdad. Hoy vamos a desmontar ese proceso. Y aquí viene la pregunta del millón. Te encuentras delante de una hoja de cálculo a rebosar de cifras y el primer paso puede llegar a ser paralizante. ¿Por dónde se empieza? Por suerte, existe un camino bien estructurado para convertir toda esa incertidumbre en una conclusión clara y sólida. Pues aquí está la clave de todo. Es un proceso, un paso a paso, casi como un algoritmo que nos va a llevar de los datos en bruto a tener una perspectiva que aporte valor. Es, digamos, el esqueleto de cualquier análisis que se precie de ser riguroso. Estos 5 pasos son la base de cualquier análisis inferencial. Primero, una pregunta clara. Segundo, la herramienta correcta para el trabajo. Tercero, una importantísima verificación de seguridad. Cuarto, la ejecución. Y por último, contar la historia que nos revelan los datos. Vamos a desglosarlo un poco. Antes de ponernos a cocinar nuestro análisis, como si fuéramos chefs, tenemos que saber qué ingredientes tenemos en la despensa. En estadística, esos ingredientes son las variables. Comprender con qué tipo de datos estamos trabajando es el primer paso, y de verdad el más crítico de todos. ¿Y por qué se llama variable? Pues es bastante simple, porque sus valores varían. Si medimos el peso de 50 personas, es casi seguro que vamos a obtener 50 valores distintos. Si un valor no cambia nunca, como la velocidad de la luz en el vacío, pues a eso lo llamamos constante. ¿Fácil? Aquí tenemos la primera gran división del camino. O sea, el dato describe una cualidad, algo como Madrid o poco satisfecho. Si es así, es cualitativa. O más bien, mide una cantidad como 75 kilos o 10 cigarrillos, entonces es cuantitativa. Ojo, porque esta distinción va a determinar absolutamente todo lo que hagamos después. Y esta analogía es que lo clava. Es brillante. Usar una prueba estadística que está diseñada para datos cuantitativos, para números. Con datos que son cualitativos, o sea, categorías, es un error de base garrafal. Sería como intentar hacer una sopa con arena. El análisis estaría condenado al fracaso desde el minuto 1. Seamos realistas, rara vez podemos estudiar a todo el mundo. Por eso, lo que hacemos es coger un grupo pequeño, una muestra, para intentar entender al grupo completo, que es la población. Este es el corazón de la estadística inferencial, hacer conjeturas bien informadas sobre el todo a partir de una pequeña parte. El punto clave aquí es este. Calculamos un estadístico a partir de nuestra muestra para poder estimar el parámetro de la población, que es el valor real que nos interesa, pero que casi nunca podemos conocer directamente. En resumen, usamos lo pequeño para inferir lo grande. Claro, esta es la pregunta del millón. Si solo hemos observado a 100 estudiantes, ¿cómo podemos fiarnos de que su edad media se parece de verdad a la de los miles de estudiantes que hay en toda la universidad? A ver, saberlo con un 100% de seguridad es imposible, pero sí que tenemos herramientas para medir nuestra confianza. Y para esto tenemos dos herramientas principales. Por un lado, el contraste de hipótesis, que actúa como si fuera un juez para decidir si un efecto que vemos es real o es simplemente fruto de la casualidad. Y por otro, los intervalos de confianza, que nos dan un rango de sospechosos donde es muy probable que se encuentre el valor verdadero que estamos buscando. Bueno, ahora que ya entendemos nuestros ingredientes, que son las variables, y nuestro objetivo, que es la inferencia, llega el momento de elegir la herramienta adecuada de nuestra caja. Y no, esto no va de adivinar, es un proceso totalmente lógico. Lo que es muy interesante de esto es que resume la lógica de la decisión. ¿Se busca relacionar dos variables numéricas? Pues se usa una correlación. ¿Se quieren comparar las medias de dos grupos distintos? Pues se usa una prueba T. La propia pregunta de investigación y el tipo de variables nos chivan, literalmente, qué análisis tenemos que usar. Pero, un momento. Antes de pulsar el botón de Analizar, hay que hacer unas comprobaciones de seguridad. Cada prueba estadística de las que se llaman paramétricas funciona bajo ciertas condiciones o supuestos. Si no se cumplen, los resultados que obtengamos podrían no ser válidos. Estos son los más habituales. La normalidad busca esa forma de campana tan familiar en los datos. La homocedasticidad, vaya palabreja, pues asegura que estemos comparando peras con peras en cuanto a su dispersión. Y la independencia, bueno, esa es tan crucial que se merece su propia historia. Esta anécdota de un estudio real es increíble. Resulta que el grupo experimental y el de control estaban en el mismo centro.
¿Qué pasó? Pues que al salir, los del grupo experimental le contaban todo y entrenaban a los del grupo de control. O sea, los datos quedaron totalmente contaminados y la comparación se volvió inútil. Una lección inolvidable de por qué las observaciones tienen que ser independientes. Y esto es clave. Si nuestros datos no cumplen las condiciones, no está todo perdido. Existen pruebas alternativas, las no paramétricas, que son como la versión todoterreno de la estadística. No necesitan tantos supuestos porque trabajan con la mediana, que es mucho menos sensible a valores extremos o raros. Y con esto llegamos al mensaje central de todo este proceso. La verdadera habilidad no está en memorizar líneas de código de un programa informático, sino en comprender profundamente el porqué de cada paso. Y esto lo resume todo a la perfección. La tecnología cambia, los programas se actualizan, pero la lógica del pensamiento estadístico, el saber qué pregunta hacer y qué herramienta usar, esa es la habilidad que de verdad perdura. El pensamiento crítico es la base de todo. Saber que se necesita comparar dos grupos, entender que las variables son de un tipo determinado y por lo tanto elegir una prueba T, esa es la parte insustituible. El código específico para ejecutarla es solo el último paso y el más fácil de todos. Y aquí queda la reflexión final. Con este flujo de trabajo en mente, la próxima vez que veamos un titular basado en datos, quizás la primera pregunta no sea ¿cuál fue el resultado?, sino un momento, ¿qué variables midieron y cómo las analizaron?